Hola, ¿qué tal mis panas del Barca? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar del jugador Ferran Torres y su situación en el FC Barcelona, de por qué pienso que el Barca debería venderlo. Voy a intentar de no criticarlo mucho y de mantener el respeto lo más posible, ya que no me gusta criticar tanto a los jugadores del Barcelona. Pero esta situación ya lo amerita, porque la verdad ya estoy cansado de Ferran Torres. Bien, Ferran Torres llegó en la temporada 2021-2022 por 55 millones de euros. Era un suplente nivel 7 en el Manchester City y en el Valencia. Era un delantero nivel 7.2 cuando mucho. Fue fichado para ayudar al equipo en la situación delicada que se encontraba, después del fatal inicio de temporada que tuvo Ronald Koeman con el Barcelona. Fue fichado por Xavi Hernández y Matteo Alemany estratégicamente para esa temporada. Se apostó por él. Además se fichó porque era uno de los pocos jugadores que aceptaban que le pagaran por parte, ya que el Barcelona no podía dar esos 55 millones de una sola vez porque no tenía ese dinero. Entonces por eso fue fichado en esa temporada. El Barcelona se veía en una situación complicada y fichó a Ferran Torres de esa manera desesperada, porque era de los pocos jugadores que podía fichar. La primera temporada de Ferran Torres fue más o menos, nivel 6.8 o como máximo un 7. No destacaba en regate, no destacaba en goles ni asistencia. Tampoco destacaba de manera defensiva, ya que se le veía paseando demasiado por el campo tipo Messi, tipo Neymar cuando estaba viciado, tipo Frenkie de Jong cuando no defiende nada. Se le veía muy así. Y ojo, porque la faceta defensiva es de las más importantes. Entonces, claro, Ferran Torres en esa temporada no estaba funcionando ni debidamente en ataque y casi no estaba aportando nada en defensa. Lo único bueno que tenía Ferran es que era capaz de crear ocasiones de vez en cuando, porque se movía muy bien esa temporada y conseguía que le filtraran buenos pases. Eso era lo único que medio llamaba la atención, que era capaz de crear bastantes ocasiones. De hecho, recuerdo el partido contra el Napoli, en casa de Napoli, allá en Italia, y Ferran Torres destacó muchísimo por eso, porque fue capaz de crear muchas ocasiones, se movía muy bien. Lo mismo contra el Real Madrid, contra el Cádiz, era capaz de crear muchas ocasiones por eso, porque se sabía mover y asociarse con los jugadores, pero no destacaba realmente por regate, ni por ser goleador, ni por ser un gran asistente. Otra cosa, contra el Real Madrid siempre consigue funcionar bien. Fue clave la goleada 4-0 de ese año. Al final el equipo consiguió clasificarse a Champions League y clasificarse para la Supercopa de España 2022-23, pero no gracias a Ferran Torres que costó 55 kilos. Se clasificó gracias al jugador Aubameyang, a Luke de Jong, a Ronald Araujo, a Piqué que se recuperó el nivel que tenía para ese tiempo, gracias a Xavi Hernández que recuperó a Piqué, gracias a Gavi, a Pedri, a Abde, hasta Ferran Jugla. En esa temporada se fichó a Ferran Torres de manera estratégica para conseguir remontar en liga y conseguir clasificar a la Supercopa de España. Se logró ese objetivo, pero no fue por Ferran Torres, se logró gracias a Aubameyang que estuvo muy bien, gracias a Gavi, gracias a Ronald Araujo, gracias al jugador Adama Traoré y a Luke de Jong que fueron muy clave. Entonces, claro, básicamente se logró el objetivo, pero no gracias a Ferran Torres porque no funcionó tan bien como se esperaba. De hecho, Xavi Hernández consiguió sacarle un rendimiento a Aubameyang nivel top. Estaba rankeandito en los goleadores de la liga. Dembélé también fue muy clave en esa temporada 2021-22 para conseguir esos objetivos, mucho más que Ferran Torres como menciono. Incluso Gavi y Pedri, que son canteranos y que eran carajitos de 19 años para esa temporada, brillaron más que Ferran Torres y fueron más clave en esa temporada. De hecho, Dembélé en esa temporada 21-22 dio casi 20 asistencias. Lo hizo muy bien. Luke de Jong se fue muy bien del FC Barcelona por esa temporada porque fue súper clave. Aubameyang también se convirtió en un delantero inolvidable. Todos los barcelonistas les gustó el nivel de Aubameyang porque funcionó muy bien. Esto no pasó con Ferran Torres en la primera temporada. Entonces, claro, todos estos jugadores rindieron mejor que Ferran Torres. Así que en esa temporada solo le daré un 6.8 a Ferran. No estuvo ni muy bien ni muy mal. Estuvo simplemente ahí funcionando más o menos. Falló muchas ocasiones claras, no brillaba tanto y se le veía bastante normalito. Y como mencioné, los demás jugadores fueron mucho más claves que él. Bien, eso fue en la temporada 2021-22. Ahora bien, pasemos a la temporada 2022-2023. Aquí comienzan los líos.
Esta temporada llega Rafinha, el jugador de Brasil que estaba en el Leeds United, para suplantar a Dembélé, que según se iba a ir del equipo y vaina. Al final no se fue y el Barcelona se llenó de delanteros. Tenía Ansu Fati, tenía Dembélé, tenía Rafinha, tenía Lewandowski que ya estaba en el equipo, a Ferran Torres y a Gavi, ya que esa temporada Xavi lo puso en muchas ocasiones como falso extremo, ocupando esa posición. Actuaba como una especie de falso extremo y como media punta. Entonces, claro, esa temporada Ferran Torres tuvo menos minutos. Dembélé era titular, Rafinha tenía más o menos minutos entrando de cambio y como mencioné, Gavi también le robaba minutos a Ferran Torres. Esta temporada 2022-23 se le vio mucho menos a Ferran Torres porque ya varios jugadores pasaban por encima de él, destacaban mucho más de manera clara. Y el Barcelona ya tenía otros jugadores para suplantar esa posición, no estaba tan necesitado como la 21-22, así que menos minutos vio Ferran Torres. Incluso Ansu Fati creo que tuvo más minutos que Ferran Torres en esa temporada 2022-2023. Así que bueno, esa fue la primera temporada donde realmente se criticó muchísimo a Ferran Torres y donde se le vio mal. En esa temporada 2022-23, la mejor temporada con Xavi Hernández, todos brillaron menos él. Brilló Kessie, el africano infravalorado, brilló Andreas Christensen haciendo una dupla con Araujo como centrales nivel top, brilló Lewandowski que fue pichichi de liga, clave en la liga española y en la Supercopa de España. Dembélé que seguía asistiendo muy bien brilló mucho más, ya que Xavi lo hizo funcionar excelente y le inspiró en esa temporada sacándole un prime. También brilló Gavi, siendo un total guerrero defensivo que ayudaba también en ataque y en defensa. Hasta Gavi brillaba más que Ferran Torres. Koundé brilló muchísimo, que fue un muro en el lateral defensivo esa temporada. Frenkie de Jong también brilló muchísimo, que tuvo un prime como pivote junto al veterano Sergio Busquets, la última temporada de Busquets. También brilló Alejandro Valde, que literalmente retiró a Jordi Alba. Y también brilló muchísimo Rafinha. Sacó una gran versión, siendo clave en los partidos decisivos de la Liga Española, salvando al Barca de perder puntos importantes. Y ojo lo que voy a decir, incluso Ansu Fati fue mucho más clave esa temporada 2022-23 con Xavi que Ferran Torres, ya que en la Supercopa de España de ese año fue Ansu Fati el que metió un gol al Betis para forzar los penaltis en los minutos finales, cuando se iba perdiendo y cuando ya estábamos a punto de ser echados de la Supercopa de España. Gracias a eso fue que Ter Stegen pudo salvar al equipo en la tanda de penales. Entonces, claro, tanto en la Supercopa de España como en la Liga Española y en la Champions League, muchos jugadores fueron más brillantes, más clave que Ferran Torres. No solo pasó en la temporada 2021-22, sino que también pasó en la temporada 2022-23 que otros jugadores destacaron mucho más que Ferran Torres. El fichaje súper caro que hizo el Barcelona en esa temporada de 55 millones de euros. Ya para esta altura ya era criticable lo que estaba pasando porque muchos jugadores estaban brillando más que él. Aubameyang, Luuk de Jong, Piqué, Sergio Busquets, todos sacaron una muy buena versión con Xavi Hernández y Ferran Torres también. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos le pasaron por encima a Ferran Torres, brillaron más y fueron mucho más claves en esas dos temporadas. Entonces ya empezaba a no funcionar de manera clara el fichaje de Ferran Torres, porque incluso Ansu Fati, que no estaba en su prime ni estaba en una buena versión, brillaba más que Ferran Torres. Esta temporada fue top históricamente para el FC Barcelona a nivel estadístico, ya que fue la temporada donde el Barcelona se recuperó y donde volvió a ilusionar con los jóvenes jugadores como Balde, Gavi, Pedri, incluso Lamine Yamal, que ya empezó a llamar la atención mucho en esa temporada. Pero Ferran Torres no brilló. Todo lo hicieron menos él. No demostró regate, ni gol, ni asistencia, ni apareció en momentos claves decisivos de la temporada para hacerse notar. No defendía. Por ejemplo, esa temporada fue muy defensiva y Ferran Torres no brillaba en esa faceta. Recuerdo que incluso Frenkie de Jong, que tampoco es un jugador de perfil defensivo, defendía mucho más para el equipo en esa faceta clave que Ferran Torres. También Pedri. Pedri no es un jugador que se destaque por ser bueno defensivamente, sin embargo también brillaba mucho más que Ferran Torres. Incluso Pedri brillaba más en esa faceta que él y en ataque también, ya que Pedri
en la temporada 2022-23, metió muchísimos goles claves que salvaron al Barcelona y que lo ayudaron mucho para ganar esa liga. Entonces, claro, también él brilló mucho más que Ferran Torres. Incluso dejó de ser bueno moviéndose para recibir asistencia. Eso que mencioné en la 2021-22, que se le veía a Ferran Torres, que era capaz de crear varias ocasiones claras en los partidos, también dejó de aparecer, dejó de ser bueno en esa faceta. En esa temporada Ferran Torres rindió mucho peor que en la anterior temporada, pero no tanto así como para darle una nota bajísima. Así que le daré solo un 6.4. Lució como un jugador muy normal y todos los demás brillaron muchísimo más que él. En la temporada 2023-24, Ferran Torres fue suplente de Lamine Yamal, de Rafinha, de Joao Félix, incluso de Joao Cancelo, ya que Xavi lo ponía de delantero extremo en algunas ocasiones. Entonces, claro, vemos que se fue Dembélé y Ferran Torres tampoco brilló. Ferran solo entraba de cambio unos cuantos minutos, nada más. En esa temporada 2023-24 consiguió meter goles importantes y demostró personalidad, pero eso duró muy poco. La otra mitad de la temporada fue más de lo mismo, un jugador bastante normal. No fue capaz de brillar toda una temporada, solo lo hizo la primera mitad, los primeros 18 partidos, los primeros 15 partidos. Era para esos tiempos que se veían muchísimos memes en las redes, que no, qué tal que la mentalidad de tiburón, que no sé qué, que Ferran Torres renació, porque claro, en los primeros 15 partidos, Ferran Torres consiguió conseguir puntos importantes. Recuerdo el partido contra el Villarreal que apareció, recuerdo uno que otro partido de Champions donde también apareció Ferran Torres y se le veía como más motivado, se le veía defendiendo un poquito más, se le veía creando más ocasiones, se le veía moviéndose más. Entonces, claro, aparecieron muchísimos memes en esa temporada 2023-24 referentes a Ferran Torres, ya que todo el mundo lo daba por muerto, prácticamente lo daban por rendido, que había fracasado en el FC Barcelona, pero consiguió medio sorprender. Sin embargo, no consiguió mantener ese nivel durante toda la temporada y por eso fue que volvió a la campaña de odio contra Ferran Torres. Consiguió recuperarse solo 15 partidos. Solo fue capaz de brillar en la primera mitad de la temporada dándole algunos puntos claves al Barcelona. Eso fue lo que pasó en esa temporada 2023-2024. Brillaron mucho más Rafinha, que sacó un prime, brilló mucho más Lamine Yamal, que se consolidó como un jugador top, brilló mucho más Joao Cancelo, tanto por sus aciertos como por sus errores, rindió también Joao Félix de manera más destacada que Ferran Torres. Y eso que, ojo, Joao Félix no es la gran vaina, también es un jugador bastante normalito, pero incluso él rindió mucho más que Ferran Torres, que costó 55 millones, repito, y que ya llevaba 3 temporadas de adaptación y todavía no seguía funcionando en el FC Barcelona. Así que bueno, la temporada 2023-2024 fue otra temporada de fracaso para Ferran Torres, donde no consiguió dar el nivel para el FC Barcelona. No fue clave ni en la Liga, ni en la Champions, ni en la Copa del Rey, tampoco en la Supercopa de España. Fue otra temporada donde Ferran Torres dejó que desear y donde otros jugadores como Rafinha, como Lamine Yamal, como Gundogan, que también rindió muy bien, como Lewandowski, como quien más, como Koundé, como Ter Stegen, brillaron mucho más que Ferran Torres. Y es como todo, ya había suficiente tiempo como para decidir si Ferran Torres se había adaptado y funcionado en el equipo o no. Esa fue otra temporada donde se demostró eso, que seguía sin funcionar. Ferran Torres es un jugador que me recuerda mucho a Joao Félix, porque se le ve demasiado por el campo caminando, en modo zombie sin defender. Por más que Joao Félix pasó tiempo en el Atlético Madrid, nunca consiguió funcionar completamente y fue un fichaje caro para ese equipo. Lo mismo sucede con Ferran Torres. Ferran Torres ya lleva bastante temporadas en el FC Barcelona, tanto en Liga como en Champions League, y tampoco ha conseguido brillar. Y también se le ve con una actitud muy baja, con una actitud muy pasiva, ha dejado mucho que desear. Lo mismo pasa en el Atlético Madrid con Joao Félix. También están cansados con él por eso. Lo mismo está pasando con el Barcelona, pero con Ferran Torres. Es un jugador bastante parecido Joao Félix a él. No aporta casi en ataque y prácticamente no defiende nada. Es como Joao Félix. Y ojo, porque Joao Cancelo, Frenkie de Jong o Pedri se le da muy mal defender. Pero Ferran Torres es peor.
No sabe cómo robar balones, no sabe cómo meter el cuerpo y ni siquiera corre para ayudar en defensa. Se le ve muy pasivo en esa faceta. Y como ya he mencionado en varias ocasiones, tanto la faceta de ataque como la defensa es muy importante para mantener un equilibrio en los equipos. Y Ferran Torres no funciona en ninguna de las dos facetas. No funciona ni en ataque y casi no aporta nada en defensa. Por eso pienso que es un jugador que ya se debe vender, porque ya han pasado muchas temporadas donde realmente no se le ha visto un nivel aceptable a Ferran Torres. No tiene ni siquiera un nivel 7 de 10. Eric García tiene un nivel de 7.2 sobre 10. Rafinha ha demostrado que tiene un nivel 7.5, incluso un nivel 8.2 en el FC Barcelona, que ha funcionado bastante. Christensen también, que sí también. Muchos jugadores le han pasado por encima a Ferran Torres. Incluso Ansu Fati ha rendido más y ha sido más clave en momentos críticos que Ferran Torres. Entonces, bueno, es un jugador que yo lo vendería. Para mí, Ferran Torres es un jugador 0% luchador, ya que no se le ve apasionado por el equipo. Esa es otra cosa que no me gusta. Tú comparas el rendimiento de un canterano como Cubarsí, como Fermín, como Gavi, como Lamine Yamal, y se le nota muchísimo más la pasión por el equipo que a Ferran Torres. Esa es otra cosa que no me gusta, que no se le ve comprometido con el equipo, no se le ve apasionado, no se le ve que le guste estar ahí. Solo en su primera temporada 2021-2022 se le veía más positivo, ilusionado, dando más de sí. Y también en la temporada 2022-2023, donde salían los memes que era el tiburón y no sé qué, se le veía más inspirado. De resto, a Ferran Torres se la ha visto paseando demasiado y con una actitud como depresiva, como que no le importa el Barcelona, como que no le importa realmente estar ahí. Se le ve muy poco apasionado. A Ferran Torres se le ve como si hubiese perdido la fe y el brillo, porque su actitud es muy baja. Como digo, muy similar a la actitud pésima de Joao Félix en el Atlético Madrid y en el Barcelona, donde tampoco consiguió dar el nivel. Joao Félix es parecido a Ferran Torres, ya que no tuvo un rendimiento destacado en los equipos que ha estado, pero siempre se le ve potencial. Lo mismo pasa con Ferran Torres. Ferran Torres está en el Valencia, en el Manchester City y en el Barcelona varias temporadas donde ha demostrado un potencial, pero que nunca consigue explotarlo. Es un jugador que se queda siempre a media. Y ha pasado por muchos directores técnicos, como por ejemplo Pep Guardiola, Xavi y ahora Hansi Flick, y ninguno ha conseguido sacarle un rendimiento bueno a Ferran Torres. Lo mismo le pasa a Joao Félix. Joao Félix ha pasado por Diego Pablo Simeone, por varios técnicos en el Chelsea y pasó por Xavi Hernández en el Barcelona y tampoco consiguió brillar realmente. Lo mismo está pasando con Ferran Torres. A pesar de estar en varias temporadas, en varios equipos buenos, no consigue destacar lo suficiente. Solo en el Valencia conseguía aportar de manera decente. Ya en el Manchester City se quedó corto, no destacaba en ese equipo y en el Barcelona tampoco. Como digo, han brillado muchísimos jugadores más que él. Aubameyang, Luke de Jong, Gavi, Ansu Fati, Rafinha, Lamine Yamal. Muchos jugadores han brillado más que Ferran Torres en el Barcelona. Entonces, claro, ya ha pasado suficiente tiempo como para decidir venderlo. Porque como digo, para mí Ferran Torres no ha dado el nivel. Prefiero que juegue Pau Víctor, Pablo Torres, en vez de Ferran Torres. Porque son canteranos que te aportan lo mismo e incluso más que Ferran Torres. Y que no costaron ni 1 millón de euros. Ferran Torres fue un jugador muy caro y que no consiguió dar el nivel. Me recuerda mucho a Coutinho. Coutinho también dio un nivel muy bajo para lo que costó y nunca se adaptó realmente al equipo por más temporadas que estuvo en él. Lo mismo también me recuerda a Griezmann. Es un jugador que costó mucho y que no consiguió adaptarse en el equipo, que otros jugadores brillaron más que él, que dejó mucho que desear. Lo mismo está pasando con Ferran Torres. Me recuerda mucho a esos jugadores, me recuerda yo a Félix, a Griezmann, a Coutinho, a jugadores que no consiguieron triunfar como delanteros en el FC Barcelona. Es una lástima porque yo le tenía fe a Ferran Torres, pero la verdad que viendo el nivel que ha dado en estas 3 temporadas, yo ya tengo suficiente información como para venderlo. Ojalá el Barcelona lo venda porque realmente no dio el nivel, ni en la temporada 2021-22, donde se logró clasificar a Champions, donde se logró clasificar en la Supercopa de España con jugadores siendo clave como Aubameyang, Gavi, Pedri, Luke de Jong que nadie daba ni un peso por él,
consiguió brillar más que Ferran Torres. Incluso Xavi le sacó más rendimiento a Gerard Piqué, un veterano que ya estaba viciado, que a Ferran Torres. Gerard Piqué funcionó mejor en esa temporada que Ferran. Entonces, claro, ya tenemos suficientes datos como para decir que no funciona el jugador. Por ejemplo, en la temporada 2022-2023 brilló mucho más que Sie, brilló mucho más Christensen, Rafinha, Ansu Fati en la Supercopa, como mencioné, metiendo un gol súper clave contra el Betis, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Rafinha que sacó un nivel, un rendimiento muy alto. ¿Quién más? Koundé, que funcionó muchísimo como lateral derecho. Alejandro Valde, que funcionó muy bien como lateral zurdo. Dembélé que también fue clave en la temporada 2021-22, 2022-23. Todos esos jugadores han rendido mejor que Ferran Torres. En la temporada 2023-24 funcionó bien solo un pequeño tramo, que fue cuando fue considerado un tiburón y no sé qué, donde había un montón de memes en las redes. Solo en ese momento fue que Ferran Torres consiguió funcionar y en algunas ocasiones de la 2021-22. De resto, Ferran Torres se ha quedado muy por debajo de lo esperado. Y es una lástima, la verdad, porque era un fichaje que tenía buena pinta, que tenía buen potencial, pero que al final nunca dio el nivel. Yo la verdad estoy cansado con Ferran Torres. Es un jugador que yo vendería por unos 25, unos 30 millones de euros y daría sus minutos a Pau Víctor y Ansu Fati o a Pablo Torre, que funcionan mucho mejor en el equipo, que son mucho más sanos, porque otra cosa que no me gusta de Ferran Torres es que tiene una mentalidad muy mala. Como digo, no aporta en defensa, no ayuda en esa faceta tan importante del juego y tampoco se le ve motivado. A un canterano como Pau Víctor, como Lamine Yamal, como Cubarsí y Fermín se le ve muchísima más pasión que a Ferran Torres. Es un jugador que a pesar de ser futbolista profesional no se le ve que le apasione eso. O por lo menos no en el Barcelona. En el Barcelona no se le ve que le apasione el fútbol, no se le ve que le apasione el equipo, porque se le ve siempre con una actitud muy baja, con una actitud como la de Joao Félix, como mencioné. Pasea demasiado por el campo y se le ve como depresivo, como ladillado, como si no le importara estar en el equipo, estar en ese partido tan importante. Entonces, claro, yo lo vendería por 30 millones de euros y daría sus minutos a Pau Víctor, Pablo Torre y Ansu Fati. Creo que sería la mejor decisión, porque la verdad que Ferran Torres está empezando a ser negativo para el Barcelona. Ya han pasado varias temporadas de adaptación, ya no se puede decir que el jugador esté en adaptación y por eso yo lo vendería. Y como digo, es la única campaña de odio realmente justificada que consigue en el FC Barcelona. Por ejemplo, en los últimos años yo he visto varias campañas de odio. He visto una campaña de odio contra Eric García, contra Rafinha, contra Lewandowski y contra Ferran Torres. La única que yo realmente entiendo es la campaña de odio contra Ferran Torres, ya que 3 temporadas es mucho tiempo y es normal que la gente ya esté molesta con él por no dar el nivel, porque la verdad que Ferran Torres no ha funcionado en el equipo. Así que entiendo más o menos esa campaña de odio. Yo también lo he criticado bastante por eso, porque pienso que hay que venderlo ya, que no funciona en el equipo y listo. Que fue como un Coutinho, como un Griezmann, que simplemente no funciona en el equipo. Porque claro, si tú te pones a ver, Dembélé le sacó un gran rendimiento a Gerard Piqué, a Sergio Busquets y a Jordi Alba en la temporada 2021-22. Le sacó un gran rendimiento a esos jugadores encima al jugador Aubameyang. Aubameyang se veía como un delantero 9 acabado. Sin embargo, Xavi Hernández le consiguió sacar un rendimiento altísimo a ese jugador. Lo mismo pasó con Luke de Jong. Luke de Jong era visto como un completo meme. O sea, era un jugador que nadie daba ni un peso por él. Sin embargo, Xavi Hernández le consiguió sacar un rendimiento de época y Luke de Jong consiguió irse muy bien del FC Barcelona porque, como digo, fue súper clave en la Liga de España para lograr la clasificación a la Champions League 2022-23 y para lograr la clasificación a la Supercopa de España 2022-23. Entonces, claro, Xavi Hernández le consiguió sacar rendimiento a todos esos jugadores. Xavi Hernández también consiguió sacarle mucho rendimiento a Gavi, a Pedri, a Alejandro Valde, que Alejandro Valde era todo mundial en la temporada 2022-23, haciendo una defensa increíble con Christensen, Araujo y Koundé, una de las mejores defensas que yo viste en el FC Barcelona.
Xavi Hernández, gracias a su periodo como técnico, consiguió sacarle un rendimiento espléndido a Koundé, que también lo hizo todo mundial, a Christensen y Araujo. Con Xavi Hernández, incluso Frenkie de Jong consiguió un nivel muy bueno, un nivel de 8. Con Xavi Hernández como técnico, Luke de Jong se fue como leyenda. Con Xavi Hernández como técnico, Aubameyang se fue bien del fútbol europeo, ya que dio un nivel muy bueno en sus últimos años. Lamine Yamal se volvió todo mundial, Fermín destacó en el mundo fútbol, Cubarsí se volvió un central nivel top mundial, nivel 8, nivel 7.8. Y bueno, en esta temporada 2024-2025, el equipo está a un nivel muy alto. Yo le daría un 8.4 o un 8.8. Está rindiendo muy bien el equipo con Hansi Flick. Y aún así ni siquiera Hansi Flick le está consiguiendo sacar un rendimiento destacado a Ferran Torres. Como digo, Xavi Hernández consiguió sacarle mucho potencial, mucho rendimiento a muchísimos jugadores en el FC Barcelona, incluso a Dembélé, que era un jugador que se estaba dando ya como una estafa, que era un jugador que no vio funcionar el equipo. Xavi Hernández consiguió hacerlo funcionar. Pero ahora con Hansi Flick, a pesar de que el equipo está a un nivel altísimo, ni siquiera él consigue sacarle el realmente potencial a Ferran Torres. Entonces eso es algo que también te confirma que Ferran Torres no funciona en el Barcelona. Yo lo vendería al Aston Villa, al Villarreal, al Betis, a la Real Sociedad, lo vendería al Everton, lo vendería a cualquier buen equipo de la Premier League o de la Liga Española. Pero en el Barcelona ya no me gusta. Yo lo vendería realmente porque para mí ya es suficiente tiempo como para llegar a ese veredicto. Que Ferran Torres no dio el nivel en el FC Barcelona. Es la única campaña de odio que yo entiendo, como les mencioné, porque realmente no ha dado el nivel. Y costó mucho, ya que 55 millones de euros fue un dinero. Y en estas 3 temporadas, Ferran Torres no ha pasado del rendimiento 6.8. No ha llegado ni siquiera a un rendimiento de 7, que no rindió bien. Fue un fichaje que no funcionó. Fue como Coutinho, fue como Griezmann, porque nadie consiguió hacerlo funcionar en la plantilla, ni Xavi Hernández ni Hansi Flick. Y como digo, tanto Xavi Hernández como Hansi Flick han conseguido potenciar muchísimos jugadores. Entonces, bueno, es una lástima, pero yo lo vendería. Bueno, mis panas culés, eso sí el video de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Que tengan buen día.